Bueno, muy buenas noches, profe. Espero se encuentre muy bien. Mi nombre es Zaida Paola Blanco y en el día de hoy vamos a analizar sobre la historia de la educación física. En nuestro país es muy importante comprender que la historia de la educación física ha tenido, como quien dice, un lapso de tiempo como que muy reducido, y su historia se ha basado en temáticas como muy concretas con relación a la parte de la reglamentación, de la organización, ¿sí? Y vamos primero a partir de la comprensión de lo que es el término de educación física. La educación física es un área que integra diferentes prácticas sociales. En este caso, pues hablamos de todo lo que compete al ser humano desde su cuerpo, ¿sí? Hasta la parte de interactuar con los demás. En este caso, pues vamos a hablar aquí de la transformación del ser humano en la sociedad, ¿sí? Teniendo en cuenta sus necesidades y sus intereses. Entonces, es muy importante que nosotros podamos tener en cuenta esas diferentes situaciones, ya que partiendo de allí nosotros podemos realmente comprender cuál es la función que tiene la educación física en la vida del ser humano y en la sociedad. Podemos analizar que en medio de la historia, desde la antigüedad, hubo personas que le aportaron a la parte de la educación física. Aquí podemos ver este personaje que es Francisco Antonio de Ulloa, en donde pues él aportó diferentes ideas, ¿sí? Y él decía que la parte del desarrollo físico dependía también del lugar o del clima en el que el hombre se encontraba, y de ahí partía pues todo su desarrollo y evolución. Y luego podemos ver que a medida del tiempo se fue reglamentando. En este caso aquí nos dicen que se organizó un decreto para la organización en la parte de la influencia intelectual de Inglaterra y Francia. Entonces podemos ver que en ese tiempo todavía existía lo de la parte de la guerra, las revoluciones, y eso también repercute mucho en la ideología de ese momento, ¿sí? Entonces es algo que nosotros debemos tener como muy presente. Aquí nos mencionan al hombre de las leyes, que nosotros sabemos que es Francisco de Paula Santander, en donde pues él hace alusión a los ejercicios saludables, ¿sí? Y dentro de estos pues menciona lo que es la natación. También aparece un decreto que, y de igual manera, pues vuelven a mencionar otras leyes, ¿sí? Que de igual forma, pues ya implementan un poco más lo que es la educación física como tal. Entonces, aquí nos hablan de un complejo deportivo. Podemos ver aquí imágenes que le apuntan es a la gimnasia como tal, ¿sí? En donde podemos comprender que fue en Bogotá donde le apuntaron a las primeras escenas o lugares para poder tener esta práctica. Aquí tenemos el nombre de varias personas que le apuntaron a la educación física, como lo fue Raúl Blanco, Ernesto Vidal, Alberto Gómez Moreno y Alberto Parra, que de igual manera ellos, como quien dice, organizaron la parte legal, ¿sí? De la educación física. Y aquí en esta parte, pues nos hablan de INEF, que es el Instituto Nacional de Educación Física, que de igual manera, eh, todo esto tuvo que suceder para poder llegar a la programación de la educación física en lo que es hoy en día en las aulas educativas de las escuelas, los colegios, las universidades. También hablamos acá de un personaje que es Ángel Humberto Vaca, ¿sí? Que de igual forma, pues, él hace esta compilación de la legislación en un decreto en donde él le apunta a la investigación histórica sobre la parte de la legislación, la evolución de las normas y los personajes. Todo esto es supremamente importante. Entonces, podemos ver aquí que ya hay como institutos en donde le aportan a la educación física y ven en la educación física algo que realmente sirve para la vida. Aquí aparece en el año de 1936, un año en donde empieza a surgir esa posibilidad de que la educación física se convierta en una profesión. Y nuevamente pues seguimos con los decretos, ¿sí? Que van fortaleciendo poco a poco el quehacer de lo que es la educación física. Aquí nuevamente pues vemos la INEF, que es el Instituto Nacional de Educación Física, y aparece la Asociación de los
primeros profesores en educación física. Entonces empiezan a crear juegos atléticos nacionales en Colombia y encuentros masivos de cada uno de los maestros que estaban apuntándole a la educación física en la educación, en la formación. Ahora, vamos a comprender algunos acontecimientos importantes. Por ejemplo, aquí tenemos que en la gimnasia empezaron a generarse diferentes precursores, ¿sí? De igual manera, pues aquí vemos que desde la parte de Alemania o otros países se empezaron a llegar a nuestro país diferentes aparatos que permitían el perfeccionamiento de estas técnicas, ¿sí? Y aparecen acá la época de los juegos y deportivos, empezaron a organizarse campeonatos. Entonces ya empezó, como quien dice, otra ideología, otra etapa muy importante. Entonces ahora aquí aparece un decreto que en donde hablan de la enseñanza de la educación física en la parte de las universidades y centros profesionales, en donde ya la educación física es inmersa en los ámbitos del Ministerio de Educación, ¿sí? En donde ya, por ejemplo, decían que en las instituciones era necesario que existieran al mínimo 3 horas de educación física. Y nosotros como educadores sabemos que 3 horas no son suficientes, ¿sí? Y de igual manera es la materia que más le gusta a los estudiantes. De igual forma, pues aquí vemos que en diferentes ciudades como lo que es Tunja, Bogotá, ¿sí? Se empezaron a formar instituciones que le estaban apuntando a la educación física y que veían en la educación física eso que podía llegar a formar grandes seres humanos y lo relacionaban con los valores. Inclusive aquí podemos ver las escuelas de señoritas, que fue en Bogotá, en donde también lo permitieron. Aquí vemos que se empezó a formar la Escuela Nacional de Educación Física, ¿sí? En donde pues habían ramas masculinas y ramas femeninas. Y de igual manera permitía comprobar que una buena salud física y una buena salud mental. Entonces, para ello, pues habían unos requerimientos, unos exámenes para ver si todo estaba relativamente bien. Entonces, podemos ver aquí que en esta parte vemos que se empiezan a consolidar en las universidades los semestres para la educación física, la cobertura que tuvo la carrera, ¿sí? En el momento en que empieza realmente a funcionar debidamente la carrera de educación física como tal en el ámbito de las universidades, en el ámbito profesional, ¿sí? Y de igual forma, pues la primera vez que se empezaron a entregar esos premios, esos galardones para las personas que empezaron a tomarse muy en serio la educación física para su vida. Este decreto, que es el decreto 1052, ¿sí? Que es donde se crea la Escuela de la Educación Física, en donde pronto le apunta al Ministerio de Educación a ello. Y de allí, pues, se le da la importancia que es a las diferentes técnicas y prácticas del deporte como tal. Vemos acá que de igual manera en las ciudades de nuestro país, como lo es Cali, vuelven y se organizan nuevamente unos Juegos Nacionales, ¿sí? Y Cartagena fue la serie de estos encuentros. En 1959, pues, esta parte se unifican los estudiantes de la Escuela Masculina de Educación Física y la Escuela Femenina de Educación Física. Entonces, esta parte de género era muy importante en ese entonces. Hablamos aquí de los presidentes que estuvieron a cargo en ese tiempo, en donde podemos ver que las diferentes universidades también le apuntaban a lo que es la educación física, ¿sí? Y empezaron a generarse más leyes que fundamentaban la educación física y que veían en ella lo de la parte de la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. Entonces es ver cómo poco a poco todo se fue retroalimentando y estamos viendo en la educación física algo que realmente sirva para la vida. Entonces aquí tenemos el artículo 11 de la ley 181 de 1995. ¿Qué dice esta ley? Aquí dice la responsabilidad de dirigir, orientar, capacitar y controlar el desarrollo de los currículos del área de educación física de los diferentes niveles. O sea que la educación física ahorita es un compromiso de todas las instituciones, el llevarla a cabo, el ejecutarla, ¿sí? Y aquí podemos ver diferentes imágenes
que le apuntan a la inclusión educativa y que ven en la educación física eso que les permite integrar al ser humano sin tener en cuenta sus limitaciones o condiciones físicas o problemáticas que de pronto nos hacen ver diferentes a los demás. Podemos analizar allí que la historia que ha presentado Colombia con relación a la parte de la historia de la educación física ha sido bastante interesante, ya que podemos ver poco a poco esa transformación que ha tenido la educación física para poder ser la que es hoy en día. Entonces, profe, espero pues que haya sido de su agrado. He terminado mi exposición y espero que tengamos muy buena noche.